Charles de Gaulle es, pues ya con toda esta serie de características que les he dado, es uno de los personajes más significativos y más representativos de Francia en los últimos años. El que configura la Francia empoderada del siglo XX y XXI, es determinante el papel que va a jugar Charles de Gaulle. Probablemente su forma de gobierno vista a los ojos de un francés democrático de 1980 y voltea la vista hacia atrás y analiza las maneras autoritarias en las que gobernó Charles de Gaulle, pudiera encontrar puntos de crítica en la forma en la que vivió Francia, esa especie pues como de república autoritaria, pero también se reconoce que las condiciones que tiene Francia en 1958 son las de, o sea, a ver, vamos a ver si estamos de acuerdo o no. A ver, pongámonos de acuerdo, o sea, no. O sea, no están en condiciones de, vamos a ponernos de acuerdo. No, es la postura es, vamos a tomar acción. Y como a mí me están nombrando, dice Charles de Gaulle, como a mí me están nombrando para que sea el que toma las decisiones y sé lo que se debe hacer, entonces lo que se va a hacer es esto. Y al transcurrir del tiempo y al paso de los años y de las décadas, y que se ve la posición que tiene Francia en el mundo, que fue uno de los principales objetivos que tuvo Charles de Gaulle, pues se da uno cuenta que el trabajo que hace es determinante para que Francia siga siendo una de las naciones más importantes del mundo. Pudo desvanecerse en los años 50, postguerra mundial, con la condición que tuvo, porque no es tan fácil ser, o sea, no es tan fácil ir con el estigma de haber sido un país, además de invadido, haber tenido esa República de Vichy. Y luego, no es tan fácil tampoco ir con el estigma de haber perdido y no haber sido capaz de mantener las colonias y de, lero, perdiste todas tus colonias en un mundo en el cual están creciendo los soviéticos y los norteamericanos, y poder posesionar o posicionarse como una gran potencia es un trabajo bastante importante. Y además, tener ahora sí que los talantes para decirle a Estados Unidos, no, o sea, en un momento muy tenso, o sea, la postguerra mundial llevó a una condición de una posible guerra nuclear, así como en su momento lo dijo Erika Wexler. ¿Se acuerdan cuando inició la guerra del Golfo? Es que en aquellos momentos existía esa posibilidad, o sea, la tensión y el desarrollo del armamento llegó a tal punto que pues se vivió un mundo de una tensión muy compleja en los años 60, que tuvo su momento cumbre en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba, pero que luego se siguió desarrollando la tecnología nuclear. Francia se convirtió en la época de Charles de Gaulle en uno de los principales de más desarrollo, perdón, en uno de los países de mayor desarrollo de armas nucleares. Las pruebas que hizo, y esto pues tampoco lo podemos ver como, uy, qué bueno, uy, qué bien que lo hizo, pero pues es el contexto que se está viviendo en ese mundo de los años 60. O sea, ¿cómo le hago para decir que las muestras de potencia y las muestras de fuerza se hacen con las pruebas de las armas nucleares? Rusia las hacía en la Siberia y evidentemente pues es una devastación ecológica importante, pero trataban de hacerlo en donde menos lo hicieran.
Y luego Estados Unidos iba y las hacía en los desiertos de Arizona, en donde no se para ni un mosquito, pero pues también terminaban siendo pues cosas que a la postre no se ven tan bien. Y Francia también iba y las hacía allá en sus territorios del Pacífico y eran pruebas nucleares muy sofisticadas. No de gratis, las Misses de los 60 y de los 70, para que ganaran Miss Universo, lo que debían decir es que querían la paz mundial, porque eran momentos muy tensos. Y en este discurso de las potencias nucleares, en ese discurso se mete Francia y Charles de Gaulle. Y pues la verdad es que tiene pues todas esas particularidades, lo cual, perdón, lo vuelve en este personaje tan significativo. Charles de Gaulle nació en 1890 y muere en 1970, meses después de haber renunciado a la presidencia, porque esa es otra de las características que tiene un estadista. En el momento en el que se da cuenta que no está haciendo bien para el país, aun con la forma tan autoritaria como gobernó, pues se da cuenta que debe renunciar y renuncia a la presidencia en 1969 y va a dejar de interino a Georges Pompidou. Luego Georges Pompidou será elegido presidente, pero él se retira y muere meses después en su residencia, que es otra de las condiciones que siempre tendrá un estadista. Hacia el final, y me voy un poco hacia el final, se dieron algunos cambios en la cuestión de los trabajadores y una falta de apoyo a los estudiantes. A Charles de Gaulle es a quien le va a tocar el movimiento estudiantil del 68, aunado a una serie de reclamos laborales, se juntaron los trabajadores con los estudiantes y se dio ese boom de mayo del 68 en París y en Francia, porque tuvo onda expansiva, y de alguna forma lo puede manejar Charles de Gaulle, porque se vuelve un momento crítico, complejo, y después hace un replanteamiento de varias cuestiones que había de alguna manera establecido en cuanto a cosas de impuestos y demás. Se hace un referéndum y el referéndum es muy negativo para esa serie de planteamientos que tenían que ver con horas de trabajo y con remuneraciones y con varios reclamos que hacían los trabajadores y también cuestiones que pedían los alumnos para sus cuestiones de las universidades. Y como el referéndum es muy mal recibido y tiene una desaprobación, pues en ese momento Charles de Gaulle se da cuenta que no está ya haciendo las cosas como le convienen a Francia y se retira y muere meses después. Me fui un poco hacia el final de toda esta historia, pero así es como hacen los grandes estadistas de la historia.